Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de cálculo vectorial. El día de hoy vamos a comenzar a analizar las funciones de varias variables. Y para comenzar vamos a definir lo que es una función de varias variables. Hasta ahorita hemos trabajado con funciones que dependen solamente de una variable, como sería una f de x. En este caso estamos hablando de una función de una variable. ¿Por qué una variable? Si observamos, tenemos dos variables, lo que es, en este caso sería la x como la variable independiente, y pues si estamos hablando de una función f de x igual a y, entonces tenemos una variable dependiente que sería la y. Entonces esta es una función de una sola variable, tomando en cuenta que esa sola variable es x, es decir, la que corresponde a la variable independiente. Una función de varias variables, por otro lado, es aquella que solamente no depende de una, sino depende de dos o más variables, como en este caso. A esto se le conoce como función de varias variables. Y en este caso, como ustedes pueden observar, vamos a tener que f de x, y, z puede ser igual a w. Entonces podemos ver que tenemos una variable dependiente y varias variables independientes. Entonces lo que se toma en cuenta aquí al momento de clasificar como una variable o varias variables es el número de variables independientes que tenga la función. En este caso pues es solamente una, y en este caso serían 3. Las funciones de varias variables sirven para representar varios fenómenos que ocurren como a través de precisamente varias variables. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un modelo matemático que determine el clima. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se determina el clima? Que en este caso lo vamos a considerar con la letra C. O la pregunta podría ser, ¿qué factores intervienen para predecir el clima? Entonces, en este caso para contestar esto, podemos decir que los factores que intervienen para predecir el clima podría ser, por ejemplo, la presión, que en este caso voy a llamar P, podría ser la humedad, que en este caso también sería H, vamos a llamarla H, y una más, vamos a suponer que sería la temperatura, que vamos a llamar T. Si juntamos todo esto, podemos nosotros identificar que vamos a tener, en este caso, variables independientes, y que vamos a tener una variable dependiente, que en este caso sería el clima o las condiciones climáticas, que llamamos C. Es decir, que si va a ser aire, que va a llover, que si va a estar soleado, etcétera, etcétera. Entonces esta sería una variable dependiente. Por lo tanto, yo puedo definir una función de varias variables donde diga que el clima depende de la presión, la humedad y la temperatura. Y en este caso lo que estoy haciendo sería plantear una función de varias variables. Al igual que hemos estudiado a través del cálculo las funciones, empezando por su expresión algebraica, después su forma tabular y siguiente su forma de gráfica, en este caso vamos también a analizar las gráficas de funciones de varias variables. En el curso de cálculo vectorial ya hemos visto algunas de las gráficas de funciones de varias variables, como por ejemplo
vendría siendo los planos. En este caso vamos a poner aquí el plano, cuya ecuación sabemos ya determinar, perteneciente al primer tema del curso. Vamos a suponer que este es un plano X, Y, Z, y aquí vamos a tener un plano tridimensional, por ejemplo este, que sería una función, en este caso de 3 variables, es decir, esto puede representar a una función f de x, y, es decir, que sería z, o sea el plano z igual a y las variables x, y. También hemos visto lo que son las superficies cuadráticas. En este caso, como por ejemplo, como ustedes lo recordarán, a través de los temas del curso, de nueva cuenta un plano X, Y y Z, podemos decir que aquí tendríamos un paraboloide, más o menos algo así. Entonces en este caso tenemos otra vez una función que depende de 2 variables, de X y de Y, y esta sería la función Z. Entonces estamos haciendo las gráficas de esas funciones de varias variables, pero aquí hay una cosa muy importante que debemos de recalcar, que estas gráficas están en 3 dimensiones, es decir, estamos haciendo gráficas perteneciente exclusivamente a funciones de varias variables. ¿Cuántas variables independientes? En este caso estamos hablando de 2 variables independientes y una tercera como dependiente, por lo tanto son en un plano 3D. Existen funciones que son en 4D cuando tenemos 3 variables independientes y una variable dependiente, pero en ese caso pues no podemos realizar nuestra gráfica de funciones. Sin embargo, ese tipo de funciones sí pueden representar algo a través de su axioma matemático, pero gráficamente pues no lo podemos representar. En dado caso que nosotros quisiéramos hacer una gráfica en 3D, lo más favorable sería que pudiéramos saber cómo se comportan ciertas características de esa función. Por ejemplo, en este caso de la función plano, pues una de las cosas importantes que podemos nosotros calcular son las intersecciones en los ejes de x, y, z. En el caso de la superficie cuadrática, pues analizar las vistas tanto frontales, laterales y superiores para determinar más o menos cómo sería nuestro paraboloide, y al final poder hacer una graficación del mismo. Lo que debemos de analizar y tener mucho en cuenta es lo que vamos a llamar como curvas de nivel. ¿Qué es una curva de nivel? Vamos a suponer que aquí tenemos un paraboloide como el que yo dibujé aquí, y si ustedes se fijan, este paraboloide que está en el plano XYZ va a proyectar lo que conocemos como, digamos, la sombra del paraboloide sobre el plano XY, que en pocas palabras esa sombra del paraboloide pues vendría siendo su proyección sobre el plano XY, ¿de acuerdo? Entonces la sombra del paraboloide en este caso sería más o menos así. Por perspectiva pues parecería lo que vamos a llamar una elipse, pero vamos a suponer que el paraboloide no es elíptico sino es redondo, pero esa sería la sombra que proyectaría sobre el plano XY. En este caso vamos a ponerlo aquí, XY, ¿sí? Muy bien, y lo que vamos a tomar en cuenta aquí como curvas de nivel, aquí tenemos X, vamos a ponerlo de este lado, y aquí vamos a tener Y. Lo que hemos de tomar en cuenta como curvas de nivel sería, por ejemplo, esta parte que te indica precisamente un nivel a través de la curva de ¿quién? Pues sería
de mi superficie. Por ejemplo, aquí podemos decir que ese nivel se vale 0, aquí sería un nivel 1, esta correspondería a un nivel 2, esta correspondería a un nivel 3, esta correspondería a un nivel 4 y esta correspondería a un nivel 5. Como ustedes observan, esta proyección que tenemos aquí es una proyección solamente de la curva de nivel 5. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la primer curva, o en este caso al punto, este punto vendría siendo lo que tenemos aquí, que sería la curva, que bueno, en este caso no es curva, es punto, en el nivel 0. Pero si nos vamos a la primer curva, o nuestra primer curva de nivel, podemos observar que vamos a tener algo más o menos así. Después nos vamos con la segunda, y etcétera, con la tercera, y así. Entonces esto nos proyectaría lo que sería, o nos daría a conocer una proyección en 2 dimensiones de algo que es. En este pequeño ejemplo podemos observar un mapa de nuestro país donde tenemos ciertas curvas de nivel. Estas curvas son representadas no precisamente de una curva de nivel de algún gráfico en 3 dimensiones, sino de una función que en este caso va a medir la temperatura media que existe en cada una de estas regiones acotadas por esas curvas. A eso se le llaman líneas de curva isotermas. Las líneas de curvas isotermas son utilizadas para poder predecir más o menos o dar alguna temperatura media de acuerdo a esto. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos una temperatura media de unos 15 grados centígrados, aquí sería de 20 grados centígrados, aquí subimos a 30 y aquí subimos a 35 grados centígrados. Entonces si yo por ejemplo me encuentro en un lugar como aquí, entonces puedo más o menos predecir que estoy entre 20 y 30 grados centígrados, pues es lo que mis curvas isotermas son lo que me están diciendo, y esto es a través de una función de varias variables que no necesariamente tiene que ser en 3 dimensiones, sino que puede ser más, pero sus curvas de nivel sí pueden ser representadas, a diferencia de esto que sí está en 3 dimensiones y sus curvas pueden ser representadas en 2D. Esto no se encuentra necesariamente en 3 dimensiones, sin embargo sus curvas sí pueden ser representadas en un plano 2D. Para seguir comprendiendo el estudio del cálculo dentro también de las funciones de varias variables, pues hablemos del límite y la continuidad. En este caso el límite, si yo lo quisiera plantear, entonces plantearía el límite de una función xy cuando sus variables x, y tienden a un valor. En este caso, por ejemplo, podría ser AB. Estamos nosotros hablando de que x tiende a A y y tendería a B. Y esto sería igual a f de A, B. Es decir, de esa manera podemos saber si existe una continuidad dentro de la función a través del límite. Si yo quisiera saber la respuesta a un límite planteado de esta manera, podría utilizar yo una tabla de valores donde haga referencia a los valores de A y a los valores de B en mis variables, en ambas variables. Por ejemplo, vamos a suponer que fuera esta. Aquí tenemos nuestros valores, en este caso x y en este caso y. Entonces x tendería a A, tendría yo que acercarme tanto por arriba como por abajo a A, y en este caso aquí sería B, y tendría que acercarme tanto la derecha como la izquierda a B. Entonces el límite que yo estoy buscando básicamente recaería en esta parte. ¿Cómo sabría si ese límite existiera? Pues el límite existiría si lo que está alrededor, todo lo que está alrededor de este punto tiende a ese punto. Vamos a suponer que este valor fuera un 2 y que alrededor de esto tuviera yo 1.99, 1.99, etc. Entonces veo que alrededor de ello, si estoy acercándome a este punto, pues entonces ese sería el límite. Sin embargo, si por un lado nosotros tenemos un valor determinado, vamos a decir positivo, y por otro lado un valor negativo, pues entonces en ese caso diríamos que no existe el límite como tal, porque se puede tratar de una función que tenga un salto.
No necesariamente que sea discontinua, pero en este caso sí puede ser una función que tenga un salto, que por ejemplo vamos a suponer que en su gráfica de 2D de 3 dimensiones vista de un lado estuviera más o menos así. Por ejemplo, si nos vamos a este punto, si tendemos de este lado, pues la tendencia será para acá, vamos a suponerlo hacia infinito, pero si lo vemos hacia el lado, por el lado derecho, pues la tendencia sería hacia menos infinito. La función es continua, sin embargo no hay un límite ahí. ¿Por qué? Porque los límites laterales, es decir, lo que se presenta aquí alrededor, no tiende a un mismo lugar. Otra de las cosas importantes para poder analizar la continuidad sería la determinación de lo que son el dominio y el rango de la función. En el caso de este hiperboloide de 2 hojas, sabemos que tiene esta estructura y que de acuerdo a la información que tenemos aquí, este punto vendría siendo c, que es la raíz de c cuadrada. Si lo queremos convertir a una función de varias variables, lo primero que tenemos que hacer es quitar esa forma implícita y ponerla como una forma explícita, donde se despeja la variable z. Entonces esto nos quedaría básicamente como 1 menos x cuadrada por a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada, y todo eso se multiplicará en este caso por c cuadrada y se sacará raíz. Si lo vemos de esa manera, entonces podemos decir que tenemos una función que se llama z, que equivale a f de xy, donde será igual a la raíz, en este caso z cuadrada, c cuadrada por 1 es c cuadrada más c cuadrada entre a cuadrada. Podemos dar otro valor, quizá vamos a suponer que sea a x cuadrada más y c cuadrada entre b cuadrada, vamos a llamarlo como otra constante b y cuadrada. Entonces estamos expresando ya ese hiperboloide de 2 hojas como una función de varias variables. Si queremos nosotros analizar su continuidad y queremos en este caso sacar su dominio y su rango, entonces vamos a analizar lo siguiente: ¿cuáles son las variables independientes? En este caso es x y y. La pregunta sería, ¿qué valor le puedo dar yo a x y qué valor le puedo dar a y? Si me encuentro adentro de una raíz cuadrada, pero hay otra cosa, estos son cuadrados, entonces cualquier valor que le dé a x y a y, aunque sean positivos o negativos al momento de ser cuadrado, en ese momento se convertirá en un positivo, entonces va a ser cualquier valor, si lo quieres ver de esa manera. Si lo quieres ver de otra manera, entonces vamos a enfocarnos en lo que son las vistas. Vamos a ver lo que se vería en el plano XY. Si ustedes observan, y dado a las curvas de nivel, si nos damos a un plano XY, lo que nos va a dar, de acuerdo a esto, sería un elipse, que probablemente pudiera ser que tuviera más o menos, digamos, esa estructura, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces quiere decir que en el dominio, tanto la variable x como la variable y es igual a cualquier número real. Puede valer cualquier número real. El análisis puede ser, como lo hice aquí, algebraico, o puede ser a través de un método gráfico. Y en este caso el rango, aquí sí vamos a tener una restricción, porque si ustedes se fijan, el rango corresponde a la variable z, y en torno a z, este hiperboloide de 2 hojas no está entre este valor y este valor. Entonces el rango podemos decir que es desde menos infinito hasta justamente el valor de menos c unión c hasta el valor de infinito. Por lo cual podemos decir que aquí la función no es continua entre menos c y c, como lo podemos ver aquí gráficamente. Y de esa manera puedo yo definir la continuidad con las variables y sacar el dominio y el rango de la función. Finalmente, y para terminar esta primera parte de análisis de funciones de varias variables, vamos a hablar de la derivación parcial. En este caso, si nosotros tenemos una función f de xy que es igual a z y nosotros pretendemos derivarla, es decir,
Al momento de pretender derivarla, ¿qué es lo que podemos querer saber? Podemos saber quizá cuál sería la pendiente en un punto P, o queremos saber la razón de cambio en un punto P, o quizá inclusive queremos sacar una recta o un plano, en este caso, porque estamos hablando de 3 dimensiones, tangente al punto P. En este caso, esas serían las razones por las cuales yo aplicaría una derivación parcial, por ejemplo. ¿Pero por qué se llama derivación parcial? Porque al momento de valer o tener dos variables independientes, voy a derivar la función z, pero correspondiente a quién. Entonces en este caso tengo dos opciones. Si tenemos de nueva cuenta la función f de fxy, entonces que es igual a z, por lo tanto aquí voy a tener dos opciones al momento de querer hacer unos cálculos de lo que ya mencioné aquí arriba. Por una parte puedo yo derivar parcialmente mi función z con respecto a mi variable x, o lo puedo hacer también como la derivada parcial de la variable y con respecto con la variable z, con respecto con la variable y. Y en ese caso quiere decir que de acuerdo al número de variables independientes que yo tenga mi función, es entonces que voy a poder aplicar lo que se llama una derivación parcial. ¿Cómo es el procedimiento? Vamos a verlo a continuación. En este ejemplo tenemos sea f de xyz igual a 4x cuadrada menos 5xyz menos 6y cúbica z cuarta. Vamos a determinar tres derivadas parciales de la misma función, uno con respecto a x, la otra con respecto a y y la otra con respecto a z. En este caso, si queremos derivar con respecto a x, debemos de considerar solamente la x como nuestra variable independiente. Todo lo demás será considerado como si fuese una constante. Entonces, la derivada de 4x cuadrada, como tiene la variable x, sería 2 por 4, serían 8. En este caso tenemos 8x. Y si queremos sacar la derivada parcial con respecto a x de esto, lo único que tengo que derivar es x. La derivada de x es 1. Y 1 por menos 5 por yz sería menos 5yz. Y finalmente, como aquí no tengo variable x, pues entonces significa que todo esto se considera como constante, por lo cual sería su derivada 0. Sí, que no es necesario que lo pongamos, pero solamente lo coloco para que se den cuenta de dónde qué fue lo que pasó en esta parte. En el inciso B, ahora lo que vamos a hacer es sacar la parcial de la función, pero con respecto a y. Como aquí no hay y, entonces se considera una constante, vendría siendo 0. Aquí la derivada de y es 1, pero ese 1 se deriva y se multiplica por menos 5xz. La respuesta sería menos 5xz. Y en este caso la derivada de y cúbica es 2y cuadrada multiplicado por menos 6z cuarta, me quedaría menos 12y cuadrada z cuarta. Y esa sería la respuesta de mi derivada parcial con respecto a y. Y finalmente la derivada parcial con respecto a z, si en este caso no tenemos z, de nueva cuenta viene siendo 0 nuestra derivada parcial. Aquí solamente presentamos una z, su derivada es 1, multiplicado por esta constante, sería menos 5xy. Y finalmente la variable es z, esto es constante, la derivada de z cuarta es 4z cúbica, multiplicado por esto sería menos 6 por 4, 24, y cúbica, z cúbica. Y esas serían las tres posibles derivadas parciales de esta función. En este último ejemplo tenemos que sea f de xyz igual a 3x cuadrada y menos 5z cuadrada más 6x cuadrada y cúbica z menos 2y cúbica z cuadrada. Vamos a determinar, inciso A, la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial con respecto a y. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una derivada de, en este caso sería de orden superior.
porque primero debemos de sacar una derivada con respecto a y finalmente eso derivarlo con respecto a x. Esto se puede concretar diciendo que es la parcial segunda, es decir, que en este caso tenemos que es doblemente diferenciada de, en este caso, x y, donde el orden de diferenciación es primero con y luego con x, ¿de acuerdo? De la función f. Básicamente es lo mismo. Entonces lo primero que tenemos que hacer sería sacar, vamos a ponerlo aquí, como digamos primer paso, vamos a sacar la derivada parcial de y, de la función con respecto a y, que también se puede poner como f y un pequeño subíndice y para usar esta nomenclatura que tenemos aquí abajo, lo cual quiere decir que la vamos a derivar la función con respecto a y. En este caso la derivada sería 1 por 3x cuadrada, nos queda 3x cuadrada, aquí no hay y, por lo tanto su derivada es 0, aquí la variable es y cúbica, 6x cuadrada, z son constantes, la derivada de esto sería 3y cuadrada, y multiplicado por estas constantes sería 3 por 6, tenemos que son 18x cuadrada, y cuadrada y z. Y finalmente en esta vamos a derivar con respecto a y de nuevo. Esta es la variable, la constante es menos 2z cuadrada. La derivada de y cúbica es 3y cuadrada, multiplicado por las constantes sería 3 por 2, tenemos que son 6y cuadrada, z cuadrada. Y ahí tenemos nuestra primera derivada. En el segundo paso lo que vamos a hacer sería, ahora vamos a diferenciar o a derivar, pero con respecto a x, lo que anteriormente habíamos derivado con respecto a y, que de otra manera, de otra nomenclatura, puede ser como f, en este caso yx. Recuerden que primero fue con y luego con x. Y esto sería igual a, ahora esto lo vamos a tomar aquí en cuenta como la función que vamos a derivar, y vamos a derivarlo ahora con respecto a x, como lo dice aquí. En este caso tenemos una x, su derivada es 2x por 3 sería 6x, aquí tenemos la derivada, en este caso también tenemos x cuadrada, la derivamos y sería 2 por 18, sería más 36, x, y cuadrada, z. Pero finalmente aquí no tenemos x, por lo tanto todo esto es 0. Esta sería finalmente lo que me está pidiendo aquí. Si nos vamos al inciso B, entonces lo primero que me dice es que lo primero que debo de hacer sería derivar con respecto a x, que es lo mismo que decir que es la parcial de la función con respecto a x. Entonces vamos a hacerlo con respecto a x y sería, en este caso, sería 2 por 3, tenemos que son 6xy. En este caso sería 0, no tenemos x. En el que sigue sería 6 por 2, son 12, más 12x, y cúbica y z. Recuerden que estas son constantes. Y aquí, como no tenemos x, todas se consideran constantes. Esa sería nuestra primera derivada. Mi segunda derivada, en este caso, me lo indica que sería x. Si se fijan, con esta nomenclatura y esta, los sentidos son contrarios. Aquí la última es la primera que se deriva y aquí la primera es la primera. O sea, son sentidos contrarios de derivación. En este caso, fxx significa que he derivado dos veces con la misma variable. Es decir, parcial de x por parcial de x me queda parcial de x a la 2. ¿De acuerdo? En este caso sería, vamos a derivar con respecto a x, sería 1 por 6y. Tenemos que son 6y más 12, bueno, en este caso es 1 por 12, son 12y cúbica z. Y tenemos aquí 12y cúbica y z. Y finalmente, ahora lo que debo hacer sería, ahora vamos a derivar, ya derivé con x, ahora con x, ahora sería con y. La nomenclatura con parciales quedaría de la siguiente manera. Sería la tercera derivada o de tercer orden. Primero, en este caso, recuerden que fue con x dos veces y ahora será con y. Recuerden la nomenclatura, esto se lee izquierda a derecha y esto se lee de derecha a izquierda.
Y esto sería igual, ahora vamos a derivar con respecto a y. En este caso sería 1 por 6, tenemos aquí que son 6. Y aquí tenemos 3 por 12 más 36 y cuadrada y z. Y esta sería nuestra respuesta. ¿Importa el orden de derivación? Volvemos a escribir nuestra función y vamos a analizar esta función que tenemos arriba. Generalmente aquí o originalmente tenemos que era fxxy, que significa que está derivada con x y luego con y de respuesta nos dio 6 más 36y cuadrada z. Entonces vamos a ver por efectos, si nos vamos al orden de derivación, otra posible orden de derivación y supuestamente llegar a lo mismo sería, por ejemplo, hacer f de x, y, x. O puede ser f de y, x, x. A final de cuentas estamos derivando parcialmente con las mismas variables que decimos, pero en diferente orden. Vamos a ver si esto es posible, es decir, si esto y esto y esto es igual. Si es igual, entonces el orden de derivación no importa, pero si no son iguales, entonces sí importa y habría que respetarlo. En este caso vamos a empezar con, vamos a ponerlo de este lado, aquí. Comenzamos con la derivada con respecto a x. Aquí tenemos variable x, 2 por 3, tenemos que son 6x y multiplicado por y como constante. Aquí no hay variable x, sería 0, más tenemos variable x, 6 por 2, tenemos que son 12x y estas son constantes, y cúbica y z. Ahora de nueva cuenta vamos a derivar, pero ahora con respecto a y, de acuerdo a lo que nos dice aquí. Aquí tenemos una y. La derivada y es 1 por 6x, son 6x, más, en este caso sería 3 por 12, tenemos que son 36, son x y y cuadrada y z. Y finalmente vamos a volver a derivar x, y, ahora otra vez con x, y vemos que aquí tenemos una variable x, entonces su derivada es 1 por 6 son 6, más, y de nueva cuenta aquí también 1 por 36y cuadrada z, sería 36y cuadrada y z. Y este sería nuestro resultado, el cual vamos a poner aquí, 6 más 36y cuadrada z. Y ahora vamos a trabajar con este de acá. Y en este caso dice que primero debo de derivar con respecto a y. Si derivamos aquí, la y es 1 por 3x cuadrada, su resultado es 3x cuadrada. Aquí sería 0, no tenemos y. Aquí sería y cúbica, si la derivamos sería 6 por 3, son 18, x cuadrada, y cuadrada, z. Y en este caso sería 3 por 2, 6, sería menos 6, y cuadrada, z cuadrada. Ahora vamos a derivarla con respecto a x, con lo que queda aquí. La derivada aquí sería 2 por 3, son 6x, más 2 por 18, tenemos que son 36x, y cuadrada, z. Y como aquí no hay variable x, entonces quedaría como 0. Y finalmente vamos a volver a derivar con respecto a x para llegar al resultado que queremos obtener. Y tendríamos que la derivada de 6x sería 6 y la derivada de x es 1 por 36y cuadrada z sería más 36y cuadrada z. Y este es el resultado que vamos a tener nosotros aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, si nos vamos a la pregunta que queremos hacer aquí, ¿importa el orden de derivación? Observen aquí que es este resultado, que es este mismo y este mismo. La respuesta es no importa. No importa el orden de derivación en una derivada de orden superior, porque siempre vas a obtener el mismo resultado. Y hasta aquí comenzamos con el tema de funciones de varias variables. Esto es lo básico y necesario que debemos de saber acerca de las funciones de varias variables para poder comenzar a trabajar sobre todo con las aplicaciones a través del cálculo, lo cual será primeramente a través de las derivadas parciales.